Revisión de la balanza. Hola amigos, hoy vamos a demostrar que la balanza no mide masas sino fuerzas. Primero, describiremos el modelo matemático que supone que la gravedad G desaparece en la balanza y que ha hecho creer que mide masas. Después, analizaremos el modelo matemático de la estática de fuerzas. Modelo matemático antiguo de la balanza. 1. La balanza es un sistema de medición de pesos, fuerzas por medio de la comparación. 2. En el análisis tradicional de la balanza se emplea la siguiente ecuación matemática para cuando se logra igualar los dos pesos en la balanza. F1 igual a F2. F1, peso lado izquierdo, es igual a F2, peso lado derecho. Por lo tanto, sustituyendo las fuerzas con la segunda ley de Newton, F es igual a m por a, y definiendo la aceleración a como la gravedad g, se obtiene m1g es igual a m2g. 3. En el modelo matemático anulan g. m1 es igual a m2 por g entre g. Y concluyen, m1 es igual a m2. 4. Este resultado m1 igual a m2 y la eliminación de g, la aceleración gravitatoria, ha hecho pensar que la balanza es ajena a la gravedad y que mide masas. Preguntas. 1. ¿Qué es lo que mantiene pegadas las masas a los platos de la balanza? Si el modelo matemático dice que la gravedad g desaparece. 2. ¿Por qué la balanza cuando los pesos de cada lado son diferentes? F1 diferente a F2 y también cuando son iguales, F1 igual a F2, se inclina con los triángulos de sus platos siempre paralelos con la línea de la plomada. 3. ¿Por qué la balanza cuando está en equilibrio, la viga presenta un ángulo recto, 90 grados, con la línea de la plomada? 4. Si la viga de la balanza es de madera delgada y se aplican pesos de 50 kilogramos fuerza en cada plato, ¿qué sucede? ¿Por qué se rompe la viga si el modelo matemático tradicional dice que G desaparece en la balanza? 5. Realizando el experimento en la Estación Espacial Orbital, en donde efectivamente no hay gravedad, ¿qué sucede? 6. ¿Se puede medir la masa de un objeto con una balanza en la Estación Espacial Orbital? 7. ¿Por qué en la estación orbital no funciona la balanza y en nuestro planeta sí? 8. Podemos concluir que el modelo matemático que supone que las masas m1 y m2 son iguales, eliminando la gravedad g, para quedar solamente m1 igual a m2, es un espejismo científico. 9. Lo real es F1 es igual a F2. Sin eliminar la aceleración gravitatoria g, omnipresente en nuestro planeta. Obviamente, si las dos fuerzas son iguales, también sus masas lo son, como consecuencia de lo primario. F es igual a m por a, por lo tanto, m es igual a F entre a. Masa es igual a la fuerza entre la aceleración gravitatoria. Presentación de la balanza colgante. Mostramos aquí la balanza colgante con todas sus partes en libertad. Este modelo de balanza es muy fácil de construir y demuestra el funcionamiento real de la balanza de brazos iguales. En la balanza colgante vemos con sencillez que la gravedad G no desaparece. Todos sus elementos siempre apuntan hacia abajo y son paralelos con la línea de la plomada. Pasamos al modelo matemático de la estática de fuerzas. Aplicación de las ecuaciones de la estática al funcionamiento de la balanza. Suma de momentos flectores en el apoyo igual a 0. Suma de fuerzas en X igual a 0. Y suma de fuerzas en Y igual a 0. Suma de momentos en el apoyo igual a 0. FA por L entre 2
menos FC por L entre 2 es igual a 0. Como FA es igual a FC, podemos definir las dos fuerzas simplemente como F. FA es igual a FC igual a F. Factorizamos F. F por L entre 2 menos L entre 2 es igual a 0. Pero en la balanza de brazos iguales, L entre 2 menos L entre 2 es igual a 0. Al despejar F se produce una división entre 0, por lo que agregamos otro apoyo casi en el centro de la viga de la balanza. Nuestra ecuación es F por L entre 2 menos L entre 2 menos L entre 1000 igual a 0. Resulta un momento flector en el apoyo B igual a L entre 2 por F. Ahora revisaremos las fuerzas de reacción en los apoyos. Para la suma de fuerzas de X igual a 0, se puede omitir el cálculo porque en la balanza no hay desplazamiento horizontal. Revisaremos las fuerzas verticales. Suma de fuerzas en Y igual a 0. Menos FA más RB, la reacción en B, menos FC es igual a 0. Por lo tanto, la reacción en el apoyo B es RB es igual a FA más FC. Como FA es igual a FC igual a F, concluimos la fuerza en el apoyo B es RB igual a 2F. Por ejemplo, supongamos cargas F de 8 kilogramos fuerza y viga de la balanza de 40 centímetros L de largo y apoyo en el centro a los 20 centímetros. Se produce una división entre 0, como señalamos antes. Ponemos otro apoyo adicional al del centro de la viga a 19.99 centímetros. Uno a 20 y el otro a 19.99 centímetros. Nos da como resultado lo siguiente. Reacción en el apoyo de 16 kilogramos fuerza. Momento flector de 160 kilogramos fuerza por centímetro. Queda demostrado que los pesos F de los platos por la acción de la gravedad se suman. Ahora analizaremos el funcionamiento de la balanza. Para la balanza existen dos estados: A, cargada, B, descargada. Cargada tiene tres opciones. 1. El peso izquierdo es mayor. 2. Pesos iguales. 3. Peso derecho mayor. Axiomas. 1. Las leyes de la física funcionan con precisión en los fenómenos de la naturaleza. Son atemporales y actuales. 2. Cualquier objeto o cuerpo en nuestro planeta, por la acción de la aceleración gravitatoria, no es una masa sino una fuerza. 3. En nuestro planeta Tierra, la gravedad es general, permanente y continua. 4. El valor de la masa m es diferente y menor del valor de su fuerza F. M es igual a F entre A. Masa es igual a la fuerza entre la aceleración gravitatoria. 5. Si F1 es diferente de F2, la balanza está en desequilibrio. El lado que pese más será el que se incline hacia abajo y el otro se inclinará hacia arriba como efecto de la gravedad omnipresente. 6. Una balanza está en equilibrio cuando los pesos de ambos lados son iguales y su viga es perpendicular, 90 grados, a la línea de la plomada. 7. En una balanza en equilibrio se anula el efecto de la gravedad, que empuja hacia abajo al cuerpo de mayor peso, pero G no se elimina. Es un equilibrio de fuerzas. 8. Una balanza en equilibrio es ortogonal, perpendicular a la línea de la plomada, gracias a la gravedad G. 9. La balanza, la báscula y el dinamómetro son instrumentos gravitatorios. Ninguno de ellos funciona en la estación orbital. 10. Es imposible eliminar G de la balanza como lo propone la ecuación tradicional, a menos
que estuviéramos en un lugar sin gravedad, como es el caso de la Estación Orbital Internacional, y en donde por lo mismo no funciona la balanza. Conclusión. 1. Los instrumentos gravitatorios de medición miden fuerzas. 2. La única manera práctica de obtener la masa de los cuerpos objetos es mediante la segunda ley de Newton. M es igual a F entre A. Masa igual a la fuerza entre la aceleración gravitatoria. 3. La ciencia no puede ser ambigua, y menos si hay leyes universales que la sustentan. 4. En una balanza de brazos iguales es imposible igualar el peso de todos los objetos. Siempre son aproximaciones. La exactitud no existe, solamente los grados de precisión. 5. Existen los espejismos científicos. La percepción racional de la gente a veces puede equivocarse. Por ejemplo, la Tierra es plana, el Sol gira alrededor de la Tierra, eliminación de la gravedad en la ecuación de la balanza, etc. 6. Los modelos teóricos pueden estar hechos correctamente o no. Siempre son perfectibles. 7. En ingeniería, como en cualquier actividad humana, es fácil cometer errores, por lo que siempre hay que revisar y tener la humildad para corregirlos.